La mayoría de los clubes de motociclistas buscan identidad, unos pocos buscan poder. Pero los Warlocks de Filadelfia se construyeron sobre un territorio más oscuro, la represalia y una reputación empapada de violencia mucho antes de que el resto del país siquiera aprendiera su nombre. Mi padre, como Warlock, lidera un capítulo. Halfway ya tuvo un encuentro cercano con la muerte. Me dispararon 2 veces con un AK-47 en el hospital. Estuve 16 días en coma, 11 inconsciente. Fundada en 1967 en el corazón de una ciudad ya dividida por el crimen, la corrupción y la política callejera, los Warlocks no surgieron de la rebeldía ni de la hermandad, surgieron del conflicto. Vivían en barrios donde la policía solo entraba con refuerzos y los clubes rivales peleaban sin que el público lo supiera. Su ascenso no fue ruidoso, fue letal. Los paganos los llamaban enemigos, los detectives intocables y los agentes federales una prioridad. Durante 5 décadas, los Warlocks vivieron en las sombras del inframundo de Filadelfia, controlando esquinas de drogas, eliminando amenazas y enterrando secretos, a veces, literalmente. Sentí que desaparecí del mundo al unirme a este club, pero era lo que quería. Para los de afuera, eran fantasmas en Harley Davidson deslizándose por callejones después de la medianoche, moviendo armas, moviendo narcóticos, moviendo cuerpos para los de adentro. Eran una hermandad que exigía lealtad por encima de la supervivencia. Si te unías, no solo llevabas un parche, lo aceptabas. Una guerra contra la ley, contra los paganos y a veces dentro de tu propio club. No es un trabajo de fin de semana, soy un brujo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cuando los titulares finalmente los alcanzaron, los brujos ya tenían un historial de asesinatos, desapariciones y acusaciones federales. Esta es la historia de los brujos de Filadelfia MC, una historia de poder, paranoia, derramamiento de sangre y el imperio que construyeron en una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, y la oscuridad que vino por ellos, poco a poco. Los nuevos brujos de Filadelfia no fueron creados en paz, nacieron en una ciudad que ya estaba luchando contra sí misma. Sindicatos, corrupción, mafia, epidemias de heroína, policías corruptos y barrios divididos por territorio. Antes de que el club reclamara su primera cuadra, en 1967, Filadelfia ya era un lugar donde la violencia era común. Las esquinas se defendían como fronteras, y cada grupo criminal sabía exactamente quién controlaba qué. En ese caos surgió un grupo de hombres que buscaban una identidad distinta. No eran pandillas ni mafiosos, sino algo intermedio. Vivían en la carretera y dominaban los callejones. Se volvieron los Warlocks de Filadelfia, usando ese nombre mucho antes que cualquier versión en Florida, y forjaron su territorio en vecindarios donde la policía rara vez permanecía. No empezaron como una organización masiva. Comenzaron como un grupo muy unido de alborotadores y expeleadores callejeros que se conocían de bares, cuartos traseros y peleas. La mayoría ya había visto violencia antes de usar un parche. Algunos tenían antecedentes penales, otros entrenamiento militar, y algunos solo no tenían otro lugar a donde ir. Al principio los unía la supervivencia, no la hermandad, en una ciudad donde el respeto se ganaba con agresión. Los Warlocks forjaron su reputación con puños, cuchillos y luego armas de fuego. Me encanta una buena pelea, ya sea 1 contra 1, 3 contra 3 o toda la barra. Ya sea que te pongan un ojo morado, te revienten el labio o le estés dando una paliza a alguien más, no hay nada mejor para subir la adrenalina que una buena pelea callejera. Las primeras historias sobre ellos no salieron en los periódicos, salieron de habitaciones de hospital, susurradas entre mandíbulas rotas y labios hinchados de hombres que se metieron con la banda equivocada. La policía de Filadelfia empezó a notar el parche a inicios de los 70, no por ser llamativo, sino porque siempre estaba cerca de las escenas del crimen. Disturbios en bares, apuñalamientos detrás de clubes de striptease, disputas de drogas que terminaban con cuerpos en la calle. Los detectives notaron un patrón.
Donde quiera que iban los Warlocks, la violencia los seguía. No eran el club más grande ni ruidoso, pero sí de los más temidos. La noche que me apuñalaron en una pelea de bar, recibí 2 puñaladas y no sentí dolor. Su club se convirtió en un refugio seguro para criminales que operaban fuera de la estructura de la mafia italiana, algo que la ciudad rara vez había visto. Filadelfia, CEO, el crimen organizado no solía compartir territorio, pero los Warlocks no pedían permiso, simplemente tomaban lo que querían y lo respaldaban con una eficiencia brutal. Cuando la heroína y metanfetamina llegaron a la ciudad, los Warlocks vieron oportunidades. Forjaron lazos con proveedores locales de drogas usando intimidación y violencia para controlar esquinas en Kensington, Frankfurt y el sur de Filadelfia. Traficaban armas, imponían reglas y castigaban a quienes amenazaban su posición. Lo que los diferenciaba de otros clubes era su imprevisibilidad. No se motivaban solo por el dinero, se motivaban por el dominio. Si una banda rival intentaba mover producto en una cuadra de los Warlocks, caían cuerpos. Si un miembro le faltaba el respeto a la dirección, desaparecía por semanas o para siempre. La lealtad no se pedía, se exigía y se imponía a través del miedo. Las autoridades rápidamente catalogaron a los Warlocks como uno de los clubes forajidos más peligrosos de la región. Los primeros archivos del FBI los describían como volátiles, armados y muy ligados al narcotráfico. La policía sabía que allanar casas club solía provocar tiroteos o enfrentamientos. Los detectives sabían algo más. Los testigos rara vez hablaban. La gente en los vecindarios de los Warlocks se mantenía en silencio por las consecuencias. No testificabas, no señalabas a nadie y no hacías preguntas. Si lo hacías, no te quedabas en Filadelfia por mucho tiempo. A finales de los años 70, el club había consolidado su lugar como una potencia en ascenso en el bajo mundo de la ciudad. No eran el club de motociclistas fuera de la ley más grande, pero se ganaban el respeto a través del miedo y la constancia. Los clubes rivales eran cautelosos, sabiendo que cualquier conflicto con los Warlocks podía escalar rápido. Las pandillas callejeras se mantenían alejadas, incluso la mafia los trataba con una indiferencia cautelosa, un resultado poco común para una organización que operaba en su propio territorio. Mientras los Warlocks expandían sus capítulos y reforzaban su jerarquía, una verdad se hizo evidente. Filadelfia no solo era su hogar, era su campo de batalla, y los Warlocks estaban listos para defenderlo a cualquier costo. A inicios de los 80, los Warlocks de Filadelfia dejaron de ser solo una pandilla local. Eran una fuerza entrelazada en el torrente criminal de la ciudad. La violencia que los rodeaba aumentó no porque fueran imprudentes, sino porque eran deliberados. Cada pelea, cada golpe, cada represalia era un mensaje, y Filadelfia, una ciudad que ya se ahogaba en el crimen, se convirtió en el escenario de su ascenso. Fue la época que los locales aún susurran, cuando los Warlocks reforzaron su control, ampliaron su alcance y se volvieron imposibles de ignorar. Durante este periodo, pasó de ser una banda suelta de motociclistas duros a una máquina criminal completamente organizada. La jerarquía se volvió estricta: presidente, vicepresidente, sargento de armas, ejecutores. Los hombres que ascendieron en las filas lo hicieron a través de la violencia, la lealtad y una disposición inquebrantable para cumplir órdenes sin dudar. No eran motociclistas suburbanos de paseos de fin de semana, sino depredadores endurecidos por calles de una ciudad que premiaba la agresión. Los miembros montaban y patrullaban, se reunían y planeaban estrategias. Cada reunión del grupo era menos un evento social y más una sesión táctica. Las esquinas eran puntos de control, los bares puestos de inteligencia, y la casa club de los Warlocks, fortificada y vigilada, se transformó en una fortaleza para resolver disputas fuera de la vista policial. Detrás de esas puertas se establecían reglas, se imponían castigos y se consolidaba la lealtad. El liderazgo del club sabía lo que muchos grupos fuera de la ley aprendían tarde. El miedo genera orden, y en esos años, el orden lo era todo.
Los miembros que no seguían la línea no eran disciplinados, eran borrados. Algunos desaparecían y sus nombres se volvían historias de fantasmas. Se usaban para advertir a los prospectos sobre el costo de desobedecer. Las operaciones criminales de los Warlocks crecieron junto con su influencia. La metanfetamina se convirtió en una de sus fuentes de ingresos más fuertes, con líneas de suministro que atravesaban las ruinas industriales de Filadelfia. Las metanfetaminas te dan un subidón, pueden mantenerte de fiesta para siempre. Bodegas, depósitos y cuadras cercadas se volvieron nodos de su imperio. El tráfico de armas de fuego no se quedó atrás. Armas baratas llegaban de los estados del sur e inundaban los vecindarios de Filadelfia a través de los canales de Warlock. Los informes policiales los describían como descarados, fuertemente armados y extremadamente móviles. Se advirtió a los oficiales que no se acercaran solos a una parada de Warlock. Sin embargo, no solo sobrevivían por su fuerza, sino por estrategia. Los Warlocks casi nunca peleaban si no podían ganar. Formaban alianzas con criminales locales cuando les convenía y rompían esas alianzas en cuanto se volvían inconvenientes. Evitaban los negocios centrales de la mafia, pero aprovechaban los márgenes. Intercambiaban favores, compartían información y se aseguraban de estar en el vecindario cuando la mafia necesitaba fuerza. Esta coexistencia incómoda añadió otra capa de complejidad al panorama criminal de Filadelfia. A la mafia no le gustaba compartir territorio, pero menos aún la imprevisibilidad. Los Warlocks, violentos pero confiables, eran el diablo conocido. Las fuerzas del orden respondieron con redadas, grupos especiales y vigilancia, pero cada vez que atacaban a los Warlocks, el club se les escapaba de las manos. Los miembros rotaban vehículos, cambiaban lugares de reunión y evitaban rutinas. Los informantes rara vez duraban, y al ser descubiertos, los castigos estremecían la ciudad. Los detectives lo aprendieron rápido. Acercarse a un brujo era una carrera corta, a veces una vida corta. Y a través de todo esto, la reputación del club evolucionó en algo. Historias míticas circulaban sobre su brutalidad. Los relatos de golpizas, apuñalamientos y ejecuciones en la calle crecían con cada vez que se contaban. Si todas eran ciertas o no, no importaba. El miedo hacía el trabajo pesado. A finales de los 80, entrar a un bar de los Warlocks con los colores equivocados era muy arriesgado. Cruzarlos en un trato de drogas era una sentencia de muerte, y hablar con la policía sobre ellos era impensable. Aún así, a pesar de toda su violencia, los hombres seguían uniéndose, no por dinero, aunque el dinero era bueno, no por protección, aunque la protección estaba garantizada. Se unían, porque ser un brujo significaba poder, significaba caminar por Filadelfia sabiendo que nadie te miraría a los ojos a menos que tuvieran permiso. Significaba ser parte de algo que se sentía más grande que las calles, que gobernaba algo que se sentía inevitable. Los brujos no solo sobrevivieron esos años violentos, también prosperaron y se volvieron más astutos, ágiles y disciplinados. Cada enemigo enterrado era una advertencia, cada barrio conquistado un apoyo, y cada informe policial aumentaba la leyenda. Filadelfia era una zona de guerra en esos días. Los brujos no se escondieron de esa guerra, se convirtieron en uno de sus arquitectos. Si las calles de Filadelfia hicieron peligrosos a los brujos, su guerra con los paganos los hizo infames. Esto no era solo una rivalidad, era una colisión entre dos imperios fuera de la ley, cada uno convencido de que el otro no tenía derecho a respirar el mismo aire. Y cuando los paganos entraron en territorio de los brujos, no solo estaban probando los límites, estaban desafiando la identidad de todo el club. La chispa fue pequeña, casi trivial, una discusión en un bar, una mirada irrespetuosa, un parche, disputa. Las historias cambian según a quién preguntes, pero todos coinciden en algo. Cuando los paganos entraron al territorio de los Warlock con sus colores, inició la cuenta regresiva hacia la violencia fuera de la ley. El territorio no es solo tierra, es orgullo, es historia. Es una línea visible trazada a través de una ciudad que dice, esto lo ganamos y moriremos antes de dejarlo ir. Y los Warlocks, ya endurecidos por años de purgas internas y guerras callejeras,
no iban a permitir que otro club llegara y dictara las condiciones. El primer enfrentamiento ocurrió cuando un motociclista pagano fue rodeado fuera de un bar en territorio de los Warlocks en el norte de Filadelfia. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en puños, los puños en cuchillos, y antes de que llegara la policía, el pavimento ya estaba manchado de sangre. Y ambos clubes habían declarado una verdad silenciosa y no dicha. Esto no terminaría limpiamente, esto no terminaría en silencio, esto no terminaría sin cuerpos. Durante los siguientes meses, lo que siguió fue una serie de emboscadas, represalias y enfrentamientos callejeros que se extendieron por Pensilvania como un incendio forestal. Los jinetes Warlock viajaban en grupos más grandes. Los paganos se armaron fuertemente. Ambos bandos se movían con el tipo de paranoia enfocada que solo una guerra de motociclistas fuera de la ley puede crear. Cada bar, gasolinera y caminos solitarios se volvió un posible campo de batalla. Hubo tiroteos afuera de clubes de striptease y almacenes, incendiaron motocicletas, vandalizaron casas club y varios miembros de ambos bandos fueron hospitalizados, algunos sin recuperarse. Los Warlocks, muy territoriales y leales a sus raíces en Filadelfia, lucharon defendiendo su último aliento. Lo apuñalaron en la espalda, torcieron el cuchillo y cortaron su arteria principal a lo largo de la columna. Fue una herida tan grande que se desangró y murió. Los setopaganos, más grandes y fuertes, lucharon con precisión y gran fuerza. Pero lo que hizo legendario este conflicto no fue solo la violencia, sino la política. La negativa de los brujos a someterse a una autoridad externa enfureció a los paganos. Su rápido crecimiento, sus miembros endurecidos y su disposición a pelear crearon la tormenta perfecta. A diferencia de clubes pequeños que se rendían al enfrentarlos, los brujos se mantuvieron firmes. La policía vigilaba a ambos grupos, pero no importó. La guerra tenía impulso, los brujos tenían algo que demostrar y los paganos tenían algo que proteger. Informantes dijeron que las reuniones en ambos clubes se tornaron tensas. La estrategia se intensificó y crecieron los rumores. Sácalos antes de que nos saquen. Un incidente en particular consolidó la brutalidad del conflicto. Varios motociclistas de los Warlock fueron emboscados en la noche en una carretera rural fuera de la ciudad. Los paganos esperaban en las sombras con las luces apagadas, se escucharon disparos. Las motos se deslizaron por el asfalto cuando se asentó el polvo. Había hombres sangrando en ambos bandos. El mensaje era claro. Ya no era una rivalidad, sino exterminio. Sin embargo, pese a su fuerza, los Warlock se negaron a morir. Cada vez que los paganos atacaban, los Warlock respondían. Conocían el terreno, conocían los callejones, las esquinas, los almacenes. Luchaban con el orgullo desesperado de quienes defienden su hogar ante invasores. En su desesperación se volvieron algo que los paganos no esperaban, un club irrompible. Eventualmente la presión de las fuerzas del orden, el aumento de la vigilancia de las agencias federales y el creciente número de bajas obligaron a ambos bandos a calmarse. La guerra no terminó porque alguien ganara. Terminó porque ambos clubes se dieron cuenta de que estaban atrayendo el tipo de atención nacional que podría destruirlos a ambos. Pero las cicatrices quedaron en cuerpos, calles y reputaciones. Aún hoy los veteranos motociclistas recuerdan ese conflicto con respeto y temor. No por ser la guerra más grande ni la más larga, sino porque los Warlocks, un club nacido en los barrios violentos de Filadelfia, se enfrentaron cara a cara con una de las organizaciones forajidas más temidas de Estados Unidos y no se intimidaron. En el mundo forajido, sobrevivir es una victoria y los Warlocks sobrevivieron. De todos los enemigos que los Warlocks se enfrentaron, ninguno fue más peligroso que los que estaban al otro lado de su mesa. Porque la verdad es simple. Los clubes forajidos rara vez caen por amenazas externas, se pudren desde adentro, y los Warlocks, por duros que fueran, estuvieron peligrosamente cerca de destruirse a sí mismos. Todo comenzó como siempre empiezan estas cosas. Poder, no dinero, no territorio, ni siquiera los paganos. Poder dentro del club.
¿Quién lo tenía? Lo merecía y sangraría por él. Los Warlocks crecieron muy rápido, lo que provocó fracturas. Vieja escuela buscaba disciplina. Nueva escuela, libertad. El liderazgo cambió. Portadores de parches iban y venían, mientras susurros de traición recorrían el club como humo. La fractura real empezó con acusaciones sobre quién llevaba al club a mayor violencia. Algunos miembros pensaban que los Warlocks debían ser más duros para sobrevivir en la escena motociclista de Filadelfia. Otros creían que el club estaba perdiendo el control, volviéndose imprudente y atrayendo la atención de las autoridades. Eso podría acabar con todo lo que habían construido. Las reuniones se volvieron ruidosas, las discusiones en peleas y estas en divisiones. Por un momento, los Warlocks dejaron de ser un club unido. Eran dos bandos de la misma hermandad, listos para enfrentarse. Las historias de esa época, contadas en bares, garajes y cuartos traseros, retratan un club que funcionaba solo con adrenalina. Los miembros evitaban casas por desconfianza y los oficiales iban armados, temiendo que una redada se volviera en su contra. La paranoia se hizo rutina, la lealtad una apuesta, y después llegaron las purgas disciplinarias. Cuando el liderazgo decidió que el club estaba fuera de control, optaron por la opción más riesgosa: expulsar tajantemente a los miembros, sin segundas oportunidades, ni apretones de manos, ni salidas suaves. Algunos fueron expulsados por violar las reglas, algunos por desafiar al liderazgo, y algunos simplemente porque eligieron el lado equivocado de una discusión. La excomunión en un club fuera de la ley no es un trámite, es una letra escarlata. Y una vez que esos miembros fueron expulsados, las calles respondieron exactamente como siempre lo hacen. La violencia siguió. Antiguos hermanos confrontaron a miembros activos, quienes luego cazaron a los que consideraban amenazas. Peleas y enfrentamientos ocurrieron en la carretera y callejones. Motocicletas vandalizaron y dispararon a casas. Todo por lo que el club había luchado contra los paganos de repente estaba amenazado por su propio caos interno. Por un tiempo parecía que los Warlocks iban directo a una implosión total. Los miembros antiguos advirtieron que si seguían las purgas el club se quedaría sin gente, mientras los jóvenes decían que el liderazgo ya no comprendía las calles. Algunos capítulos casi se cerraron, otros se fracturaron por completo. Pero esto es lo que hace diferentes a los Warlocks de tantos clubes que murieron en sus propias guerras civiles. Se alejaron del borde del abismo. No sucedió de la noche a la mañana, ni de manera limpia, pero en medio de ese caos, el liderazgo que quedaba puso un alto. Las reuniones se volvieron más estrictas, se reforzaron las reglas, los capítulos fueron responsabilizados, y poco a poco, el club dejó de pelear contra su propia sombra. Los Warlocks se reconstruyeron, no para ser santos o diplomáticos, sino para sobrevivir a su propia tormenta de fuego. Y en el mundo fuera de la ley, sobrevivir a una guerra interna a veces es un logro más grande que sobrevivir a los enemigos externos. La mayoría de los clubes que experimentan este nivel de fractura interna nunca se recuperan, se dividen, se desvanecen, son absorbidos o desaparecen. Pero los Warlocks no desaparecieron. Nacieron en el caos, fueron moldeados por la violencia, templados por el fuego. Cuando su casa casi se quemó, los Warlocks hicieron lo de siempre. Caminaron entre las llamas y salieron del otro lado, marcados, más pequeños, más duros e imposibles de matar. La calle recuerda eso, el mundo de los motociclistas recuerda eso, y los Warlocks, ellos nunca lo olvidaron. Cuando los Warlocks lograron estabilizarse internamente, algo más ya había echado raíces. Algo más difícil de reconstruir que los capítulos, más difícil de arreglar que la política del club. Una reputación. Y no del tipo del que presumes. Los Warlocks tenían un nombre que se difundía más rápido que sus motos en Filadelfia y alrededores. Su parche no solo señalaba un club, señalaba peligro, incluso entre personas que nunca habían hablado con un solo Warlock en su vida. Las guerras internas, conflictos callejeros y enfrentamientos con los paganos crearon un mito que superó lo que cualquier escritor logró.
es la carga de los clubes fuera de la ley. La historia siempre es más grande que la verdad, y una vez que la historia despega, ya no tienes control sobre ella. En cafeterías, bares, talleres y reuniones policiales, los Warlocks se convirtieron en el tema de relatos exagerados. Algunos decían que su club era impenetrable, otros decían que controlaban barrios enteros, y otros más decían que eran tan impredecibles que incluso los forajidos y los mongoles los vigilaban. Nada de eso era totalmente cierto, pero la precisión no importa cuando la leyenda supera a los hechos. Las autoridades amplificaron las historias y los clubes rivales se prepararon para la guerra. Los civiles oían las historias y las susurraban como leyendas urbanas. Los miembros del club lo sentían internamente. Un parche de brujo significaba que entrabas a cualquier lugar con una diana en la espalda. La policía los detenía más, los rivales los vigilaban y hasta los neutrales los trataban con cautela. Los brujos no eran solo un club, eran un titular esperando suceder. Sin embargo, pese a los rumores, los brujos no buscaban ser el club más temido de la costa este. No buscaban ser los más sangrientos, ruidosos o incontrolables. La mayoría de los miembros eran hombres que amaban montar y su hermandad, pero fueron arrastrados a algo mayor que ellos. Aún así, la percepción se convierte en realidad en el mundo fuera de la ley. Un brujo podía ser muy tranquilo, pero al ponerse los colores lo veían como una mecha por explotar. Y por esa percepción, la confrontación los seguía, incluso cuando no la buscaban. Una discusión en un bar podía escalar si el otro esperaba que el brujo iniciara el conflicto. Un malentendido en la carretera podía volverse un enfrentamiento, ya que ambos esperaban violencia. En el mundo de los motociclistas, la reputación es la moneda y la moneda del brujo era el miedo. Algunos miembros lo aceptaron, disfrutaban la ventaja que les daba, se apoyaban en el mito y dejaban que las calles creyeran lo que quisieran. Una reputación fuerte puede protegerte o ponerte en peligro. Otros la odiaban y no querían ser vistos como criminales o inestables. No querían que sus familias fueran juzgadas por el parche en la espalda, ni que cada viaje fuera una negociación con el entorno. Pero fuera amada u odiada, la reputación se quedó, y el efecto fue enorme. Los Warlocks se volvieron uno de los clubes más comentados y malinterpretados entre motociclistas en Estados Unidos. No porque fueran santos, no porque fueran demonios, sino porque eran complicados, sin filtros e imposibles de encasillar. Durante años, el nombre Warlocks tenía más peso en ciertas ciudades que clubes mucho más grandes. Era un nombre que se susurraba en el MC. Política, un nombre que los oficiales rivales advertían a sus prospectos y que hacía a las fuerzas del orden cautelosas. Esa reputación, real o exagerada, los consolidó en la historia de los forajidos. Cada club tiene capítulos, cada club tiene guerras, cada club tiene cicatrices, pero muy pocos clubes tienen un mito que suena más fuerte que sus motores. Los Warlocks sí lo tenían, y tras acabar las batallas, la leyenda siguió cabalgando. El conflicto no era algo que los Warlocks buscaran, pero siempre parecía encontrarlos en el mundo fuera de la ley. La tensión se extiende como vapor de gasolina. Una chispa, un insulto, un hombre equivocado en la noche equivocada, y de repente clubes enteros se ven arrastrados a una guerra que dura años. Para los Warlocks, esas chispas surgían seguido. Sus enfrentamientos más importantes fueron con el club de motociclistas Pagans, que dominaba la costa este y no quería que los recién llegados tomaran territorio. Los Pagans eran más antiguos, más grandes y defendían su territorio con ferocidad. Cuando los Warlocks abrieron capítulos en Pensilvania y Nueva Jersey, la fricción era inevitable y en el mundo fuera de la ley nunca dura mucho. Peleas pequeñas en bares se volvieron grandes. Simples enfrentamientos se volvieron prolongados y a veces acababan en visitas al hospital. O peor aún, para el mundo exterior, estas peleas parecían caos, violencia al azar entre hombres con chalecos de cuero. Pero dentro de la escena del club de motociclistas,
Cada movimiento era parte de un tablero de ajedrez más grande. Cada golpe, cada represalia, cada intento de mostrar dominio era un mensaje. Y los Warlocks aprendieron rápido. En los clubes de motociclistas la supervivencia se logra con determinación, no con números. No eran el club más grande ni el mejor financiado, pero eran tercos, y en este mundo los hombres tercos son hombres peligrosos. Su conflicto con los paganos no era su única pelea. Clubes regionales pequeños, rivales celosos y recién llegados ambiciosos los desafiaron durante años. Algunos clubes veían la reputación de los Warlock y querían desafiarla. Otros veían su imprevisibilidad y querían contenerla antes de que se propagara. Y algunos solo querían probarse a sí mismos enfrentándose a un hombre más grande que el suyo. Pero los Warlock no se rindieron, huyeron ni se arrodillaron. Cuando alguien los presionaba, respondían con más fuerza, pero de forma fría y deliberada, lo que se volvió su sello distintivo. No ladraban, ni se pavoneaban o intimidaban. Respondían a la presión con más presión, y tras cada conflicto superado, su leyenda aumentaba. Motociclistas que no conocían a un brujo opinaban sobre ellos. Clubes que jamás los encontraron respetaban su territorio, y la policía. Los observadores externos dejaron de ver a los brujos como un club pequeño y regional, y comenzaron a considerarlos un elemento impredecible entre los motociclistas, uno de esos clubes de motociclistas que no seguían el guión. Pero aquí está el giro. Por cada titular violento o rumor de disputa, los brujos tuvieron el doble de oportunidades de hallar paz. Pero una vez que un club gana una reputación, cada incidente pesa más. Si un brujo se defendía, era agresión. Si llegaban a un nuevo pueblo, era invasión. Si defendían su territorio, era una escalada. La percepción se volvió una prisión. Aún así, las guerras que pelearon los formaron, forjaron la cultura del club, crearon unidad interna, crearon las cicatrices de las que los miembros todavía hablan décadas después. Son clave para que los Warlocks tengan un lugar en la historia de los forajidos. Muchos clubes surgen, muchos clubes caen, pero los que se forjan en el fuego tienden a durar más tiempo. Los Warlocks no se volvieron infames por una sola guerra, se volvieron infames porque sobrevivieron a todas ellas. Hoy en día, si recorres los caminos rurales de Florida o las autopistas industriales de Pensilvania, todavía podrías ver el inconfundible destello del emblema de los Warlocks. El fénix alado y llameante, renacido de la destrucción, aún luce orgulloso en los chalecos de cuero. Es más que un símbolo, es una declaración de que la hermandad que sobrevivió al caos de los años 60 no va a ninguna parte. No lo dudes, los Warlocks modernos no son los mismos que fundaron el club. El tiempo nos cambia, el mundo es distinto, la policía más agresiva y la escena de clubes de motociclistas mucho más complicada. Pero el espíritu, esa terquedad obstinada e inquebrantable que definió a los primeros Warlocks, todavía arde. A la mayoría de los forasteros les sorprende la disciplina de los Warlocks modernos frente a sus predecesores. Después de décadas de investigaciones, redadas, rivalidades y fracturas internas, el club no tuvo más opción que evolucionar. Lo que los hizo infames también les dejó lecciones dolorosas. Solo permanecen quienes se adaptaron. Son mayores, más sabios y más deliberados. No responden a cada provocación. No intentan dominar territorio. No buscan el miedo ni la fama. Los Warlocks modernos funcionan como una fraternidad unida. Se enfoca en una hermandad real, no en la performativa que es común en clubes recientes. Cumpleaños, parrilladas, funerales, recorridos y paseos benéficos, los Warlocks se apoyan más allá de la cultura motociclista. Para ellos, la lealtad no es solo una regla, es su forma de vivir. Aún ruedan juntos en formación y se reúnen en casas, club ocultas, tras casas de empeño o lotes de autos. Aún aceptan nuevos hermanos tras largos periodos de prueba, pero la presión de rivales y autoridades ha disminuido.
no porque estén menos comprometidos, sino porque han aprendido a moverse con más discreción, inteligencia y propósito. Las autoridades todavía los vigilan. Por supuesto, una vez que un club gana reputación, los reflectores nunca se apagan realmente, pero los Warlocks de hoy no buscan atención, ni positiva ni negativa. Se volvieron lo que la mayoría de los clubes fuera de la ley acaban siendo si sobreviven el tiempo suficiente. Una especie de reliquia viviente, un recordatorio de una era pasada de la cultura biker que está desapareciendo lentamente bajo las expectativas modernas en los nuevos clubes de motociclistas, política. Y aún así, todavía son temidos, no por su número, no por su poder, sino por su longevidad y su imprevisibilidad. Un club que ha enfrentado divisiones, disputas violentas e investigaciones federales y sigue existiendo. Ese es un club al que la gente le pone atención. Incluso los clubes rivales que antes chocaron con ellos ahora los tratan con respeto cauteloso, no amistad ni alianza, solo reconocimiento. Porque los Warlocks lograron lo que otros no. No se extinguieron, se adaptaron y siguen aquí. Su Fénix no era solo un logotipo, era una profecía. Mientras existan carreteras y hombres que valoren la lealtad como las religiones a las escrituras, los Warlocks MC seguirán siendo parte del panorama motociclista estadounidense, no ruidosos, no dominantes, no buscando reconocimiento, solo presentes, solo perdurando, solo rodando. Los Warlocks nunca debieron ser pulidos. No nacieron para los titulares, la aprobación pública, ni la versión actual de la cultura motociclista. Nacieron del caos, formados por veteranos de guerra, endurecidos por la política callejera y templados por décadas de batallas. La mayoría de la gente nunca lo entenderá y aún así, después de todo, siguen aquí. La mayoría de los clubes arden rápido y mueren o se desvanecen lentamente. Pero los Warlocks hicieron algo raro. Sobrevivieron a la presión federal, a las fracturas internas, a las rivalidades, a las pérdidas, a los años que entierran a clubes más débiles. Y salieron del otro lado no como fantasmas, sino como veteranos de un mundo que la mayoría de la gente solo ve en documentales. Ahora ruedan más silenciosos, inteligentes y disciplinados, pero siguen siendo Warlocks. Porque su hermandad no nació del ruido, nació de la resistencia, de hombres que se negaron a rendirse, de un símbolo que prometía renacimiento, incluso cuando todo a su alrededor se incendiaba. Y en algún camino secundario de Florida o pista polvorienta de Pensilvania aún verás ese parche, un fénix resurgiendo. Un recordatorio de que algunas leyendas no necesitan atención para sobrevivir, simplemente siguen adelante. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias como esta. La historia del club intentó borrar a los hombres que construyeron hermandades fuera de la ley en las sombras y las leyendas que aún resuenan en las carreteras. Más recorridos, más historias. Nos vemos pronto.